Estamos en comunicación telefónica con Charbel Nahm. Él es sociólogo, especialista en comunicación política y también representante, coordinador del partido Primero Justicia. Son las novedades que tenés respecto de las elecciones de mañana. ¿Cuáles son las últimas novedades? En cuanto también me interesa saber a lo que piensa hacer la MUT, que no está participando de estas elecciones, si van a realizar alguna movilización, si van a continuar el llamado a que la gente no se acerque a las urnas. ¿Cuál es un poquito el ambiente que se está viviendo y las noticias que tenés? Mira, en principio lo que hay que entender es que ni legalmente ni constitucionalmente lo que va a ocurrir mañana puede ser entendido como un proceso electoral democrático transparente. Por eso, precisamente, la oposición genuina y la oposición que históricamente ha adversado el proyecto del totalitarismo de Maduro no está participando en este proceso porque obviamente, y como lo han reconocido la mayoría de los países democráticos, no existen hoy condiciones en Venezuela para que pueda existir un proceso electoral que garantice que la gente con su voto pueda elegir. ¿Qué está viviendo hoy Venezuela? Venezuela está viviendo la farsa electoral que pretende realizar Nicolás Maduro para intentar legitimarse, para intentar perpetuarse en su proyecto totalitario y en su dictadura militar, ya fundamentalmente sostenida por militares. La oposición, más allá de llamar a no participar o participar, porque los ciudadanos pueden que eventualmente algunos, frente a la situación tan compleja que estén viviendo, encuentren bajo la coerción que utilizan los mecanismos del régimen, chantajeando a la gente para entregar bolsas de comida, sometiendo a sectores populares, a obligarlos a participar, la oposición lo que está diciendo a la gente es: estamos construyendo una alternativa para lograr efectivamente que en Venezuela se pueda dar un proceso electoral donde se garantice la elección, no el voto, porque el voto que no refleje realmente la voluntad de la gente no tiene un significado para la democracia. Ayer, bueno, en el cierre de campaña, Maduro, junto a un, me permito y recibo de parte de los oyentes que no estén de acuerdo, pero me parece realmente así, de un lamentable Diego Armando Maradona, lamentable, patético para mí, porque se puso a bailar, bueno, nada, eso es otro tema aparte, pero lamentable Diego Armando Maradona. Nicolás Maduro en el cierre de campaña dijo que él iba a partir de este momento a iniciar una revolución económica, iba a hacer un gran avance para el país. La verdad es que no solamente el FMI, muchos organismos internacionales posicionan la inflación de Venezuela en índices siderales. Estamos hablando de entre un 6.000 y un 18.000%. Sí, son cifras muy altas, la verdad que son muy altas. Y aún así, este hombre dice que va a ser una revolución económica. ¿Cómo? Sí, mira, la revolución que han venido haciendo durante todos estos años ha sido la destrucción absoluta del aparato productivo del país. Hoy, si tú ves las cifras de PDVSA, que era, digamos, la industria insigne del país, está devastada, la productividad petrolera en el país está al mínimo, ya no hay ni siquiera que preocuparse por un embargo petrolero, porque por el paso que vamos el año que viene el país difícilmente va a producir y va a exportar petróleo por la misma incapacidad del gobierno, por toda la corrupción que ha vivido hoy Venezuela en todas las instancias del Estado, ¿no? Entonces la revolución y la falsa promesa para engañar a la gente no se la cree nadie. Maduro decía que ellos iban a hacer una revolución económica para impactar al mundo, que iban a mover el mundo, y yo creo que en eso tiene razón, porque por el camino que vamos, el efecto de la expulsión de venezolanos al mundo, del éxodo masivo en el mundo, obviamente va a traer consecuencias colaterales en toda la región, y la inestabilidad, claro, que está hoy provocando económicamente Venezuela para América Latina es notable y efectivamente va a tocar el mundo, pero en términos negativos, no positivos. Por supuesto también, y la crisis, o sea, eso habla de la crisis humanitaria, ¿no es cierto? Más del 900% de
ha sido una explosión, o sea, ha crecido más de un 900% lo que tiene que ver con el éxodo de venezolanos a Iberoamérica. A esto sin sumar, y digo crisis humanitaria, y creo que tendrás los datos frescos, lamentablemente, estamos hablando de un registro en aumento de la mortalidad infantil del 30% y del 65,79% en la mortalidad materna. Sí, totalmente. Es cuando revisas los datos que hoy nos llegan de Venezuela, mira, diariamente se mueren por lo menos 10 recién nacidos en el país, diariamente. Cuando estudias los casos de desnutrición, el 85% de los niños que llegan a hospitales públicos y a clínicas privadas presentan severos cuadros de desnutrición. La gente en el país está muriendo de hambre. Cuando ves lo que pasa en la frontera de Colombia o en la frontera de Brasil, que salen aproximadamente por día más de 200.000 venezolanos, te das cuenta de la gravedad de la crisis. En Argentina, sin ir muy lejos, el éxodo de venezolanos, la llegada de inmigrantes venezolanos desde el 2012 hasta el 2017 se incrementó en 1.600%. Hasta enero éramos 70.000 y según las cifras de migración se estima que para fin de año ya seamos más de 200.000. Y lo que está pasando ahora es que están llegando personas en condiciones ya muy vulnerables que llegan para acá por tierra, porque obviamente en Venezuela ya no hay aerolíneas funcionando y obviamente la gente no tiene la capacidad para pagarse un boleto aéreo. Entonces la situación es tan compleja que por eso ya hoy los países del mundo están reaccionando, porque además de que hoy Venezuela significa realmente una amenaza para las democracias de la República, una amenaza para la estabilidad regional, también se está traduciendo en un verdadero problema de salud pública, en un verdadero problema político y de políticas públicas para los gobiernos vecinos. Porque Sí, ya salió el presidente. De la población del país está fuera, somos 4 millones de venezolanos. Sí, ya salió el presidente Santos también a mencionar, ¿no? Primero a denunciar la irregularidad entre la frontera colombo-venezolana y después también a reiterar lo que se pronunció en algún momento, que es la permisión de una apertura de un canal humanitario. Charbel, ya estamos con muy poco tiempo. Yo te agradezco el tiempo y la amabilidad que has tenido con esta salida, y seguramente te voy a estar molestando de aquí en adelante para ver cómo continúa, ¿no? Porque esta es una gran pregunta, y te doy 10 segundos, si es posible, de que me digas qué es lo que esperan, tú como miembro de la oposición, el Partido Primero Justicia, miembro de la MUD, qué es lo que esperan después de las elecciones de mañana. Mira, concretamente lo que esperamos es que el mundo pase de la posición a la acción, sobre todo Latinoamérica y particularmente Argentina, que es donde estoy actualmente. Esperamos que el gobierno de Mauricio Macri impulse sanciones concretas, financieras y políticas contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, porque es la única forma, es la única medida que tenemos los venezolanos de terminar de concretar la presión que termine concluyendo con el quiebre de la dictadura. Y aprovecho rápidamente para invitar mañana a la Facultad de Derecho, que nos vamos a estar concentrando venezolanos y argentinos para protestar contra el fraude electoral que va a impulsar Nicolás Maduro en Venezuela. Facultad de Derecho a las 14 horas. Muy bien, gracias por este momento. Vamos a estar conversando más adelante para ver cómo continúa la situación allí.